Y el día de hoy continuamos con Romanos capítulo 12 y hoy llegamos a un texto muy útil que nos enseña cómo tratar a extraños, cómo tratar a gente que no conocemos en cierta manera, pero que tiene necesidad, cómo tratar a gente que está contenta, tanto hermanos en la fe como gente no cristiana, cómo tratar a gente que está sufriendo, cómo enfrentar el sufrimiento en nuestra vida, qué lugar debe tener la oración en tu vida, qué hacer cuando un cristiano que conoces tiene necesidad económica, cómo responder a alguien que te ataca por tu obediencia al Señor. Un texto muy rico que también nos enseña cómo contribuir a la unidad en la iglesia. Si estás teniendo problemas con alguien en la iglesia el día de hoy, o inclusive en tu matrimonio, con tu cónyuge o en tu familia, hasta en tu trabajo, cómo fomentar la unidad. Y también este gran texto nos enseña cómo enfrentar una de las situaciones más difíciles en nuestra vida, cómo responder a alguien que peca contra nosotros. Este es un texto muy rico y este texto lo encontramos en Romanos 12. Y vamos a concentrarnos hoy en los versículos 12 al 21. Vamos a intentar terminar este hermoso capítulo, pero vamos a leer desde el versículo 9 todo el párrafo. Romanos 12, 9 al 21. Romanos 12, 9 al 21. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este texto, hermanos, es una mina prácticamente de consejería bíblica, de cómo se ve nuestra vida en relación a otros cristianos primordialmente y en relación a toda persona realmente, a la luz de que el Señor nos ha declarado justos por la fe. Recuerden que este texto fluye desde el principio del capítulo 12. Recuerden que aquí en Romanos 12 estamos estudiando que en base a las misericordias que Dios te ha concedido en Cristo, debes manifestar tu salvación en la iglesia de 4 maneras. En primer lugar, estudiamos en el versículo 1, somete tu vida entera a Dios. En segundo lugar, en el versículo 2, piensa de acuerdo con la Biblia. En tercer lugar, en el versículo 3 al 8, sirve conforme a tu don espiritual. Y en cuarto lugar, estamos aquí en la sección de los versículos 9 al 21, muestra amor genuino. Aquí recuerdan, en los versículos 9 al 21, encontramos una lista de mandatos que expresan amor verdadero de diferentes maneras. Y en nuestro último estudio llegamos hasta el versículo 11. Aquí retomamos nuestro estudio en Romanos 12, 12. Y aquí en Romanos 12, 12 encontramos 3 mandatos relacionados entre sí. Observen el primero, Romanos 12, 12. Gozosos en la esperanza. Detengámonos ahí.
Esto significa que debemos estar gozosos, mucha atención, por la certeza de que el Señor regresará y nos llevará al cielo con Él y estaremos con Él. Esto lo vemos desde Romanos 5:2 y 8:19, ya lo estudiamos. Como lo señala el hermano Al Mohler, el pesimismo niega la realidad de que Dios triunfará conforme a lo que ha revelado en su palabra. El optimismo niega la realidad del pecado. Entonces, no debemos, ser pesimistas ni optimistas, sino bíblicos. ¿Y cómo somos bíblicos? Romanos 12:12, estar gozosos en la esperanza basada en las Escrituras. Estar gozosos en la esperanza cierta de que el Señor está en control de su creación, Él es sabio, Él es amoroso y Él regresará por segunda vez, reinará y estaremos con Él por toda la eternidad. Esta es la esperanza que enseña la palabra de Dios para ti como hijo de Dios. De nuevo, no caemos en maneras de pensar mundanas, pesimistas, negando así lo que Dios ha enseñado en su palabra, ni optimistas, entre comillas, negando la realidad del pecado y que todo va a salir bien. No todo va a salir bien. Vivimos en un mundo de pecado, pero Dios está en control y va a cumplir su plan, tal como lo ha revelado en su palabra. Pero en medio de este gozo aquí en la tierra sufrimos. Y por eso observen el segundo mandato del versículo 12. Sí, estamos gozosos en la esperanza, pero observen la siguiente frase, sufridos en la tribulación. ¿Qué significa esto? Sufridos. Esa palabra sufrido significa mantengan su curso, soportando, aguantando en la tribulación. Esa palabra tribulación significa el problema que causa la aflicción, el sufrimiento. El Señor, recuerda, nos dijo en Juan 16:33 que sufriríamos en este mundo. En el mundo tendréis aflicción. Como lo acabamos de señalar, no importa cuán optimista seas, vas a sufrir, porque vivimos en un mundo de pecado y el Señor nos garantiza en Juan 16:33 que en el mundo tendréis aflicción. Vas a estar en un punto u otro en tu vida en la tribulación, vas a estar enfrentando problemas que causa la aflicción, el sufrimiento, y entender esta verdad de que vamos a enfrentar aflicción nos ayuda a no sorprendernos cuando la enfrentamos. Y de hecho, como dice Romanos 12:12, debemos aguantar, y Dios nos ayuda a aguantar mediante la oración. Esto nos lleva a la tercera exhortación, observen, del versículo 12. Primera, gozosos en la esperanza. Segunda, sufridos en la tribulación. Tercera, constantes en la oración. Esa palabra constante significa dedicados a la oración. O también se puede traducir ocupados en la oración. Tenemos que estar dedicados a la oración. Debemos estar ocupados en la oración. Esto significa que debemos mantenernos en oración constante. En cierta manera es la misma idea de Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Qué significa eso? Que debemos vivir conscientes de la presencia de Dios en todo momento. Vivimos con una actitud de oración continua. Todo lo que viene a nuestra mente debemos convertirlo en una oración. Debemos orar, esto implica con persistencia, como dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración. Y esa palabra perseverar en Colosenses 4:2 significa aferrarse a algo y no soltarlo. Así debemos vivir. Y observen otra manera de mostrar amor, la vemos en el siguiente mandato, versículo 13. Compartiendo, o en el griego contribuyendo para las necesidades de los santos. Detengámonos ahí. Recordemos el contexto histórico. Cuando Pablo escribió estas palabras, en esa época habían muchos cristianos con mucha necesidad económica. Lo vamos a ver con más detalles, si Dios quiere, en unas semanas. En Romanos 15, 25 y 26 vemos algo de esto. Y aquí en Romanos 12, 13, Dios nos manda a suplir las necesidades materiales de otros cristianos. Estas necesidades pueden ser tan básicas como alimento y ropa. Y les recuerdo una verdad bíblica muy importante, hermanos.
Véanla en 2 Corintios 8, 13 y 14. Observen parte de la razón por la que Dios te da trabajo. Sí, Dios te da trabajo primordialmente para suplir tus necesidades, para vivir y para las de tu familia, pero observen otro propósito del trabajo que con frecuencia olvidamos. 2 Corintios 8, 13 y 14, Pablo aquí escribiéndole a los cristianos en Corinto, les habla de una ofrenda que enviaron a Jerusalén, a cristianos que estaban en necesidad allí en Jerusalén. Y en 2 Corintios 8, 13 dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino, 2 Corintios 8, 14, para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. En otras palabras, Dios provee para la necesidad de algunos cristianos mediante la abundancia de otros. Si tienes más de lo necesario, es en parte para ayudar a otros hermanos necesitados. Cuando Dios te da más de lo necesario, a la luz de este texto debes preguntarte, Señor, gracias, ¿a quién quieres que ayude? Permíteme encontrar algún hermano que tenga necesidad para que pueda ayudarle a través de esta abundancia que me das. Así es como debemos pensar. Y observen cómo lo reitera Pablo ahí en Efesios 4:28. Efesios 4:28. Otra vez, este es uno de los propósitos por el que Dios nos da trabajo. Desgraciadamente nuestra tendencia pecaminosa, soberbia, egoísta es pensar, trabajo para mí, para mí, para mí. No, Dios te da trabajo no solo para ti, sino para ayudar a otros. Véanlo, Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. Escuchen esto, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que solía robar, dice Pablo, en su vida sin Cristo, ya no robe, sino trabaje. Esto muestra que el robo es un pecado y que no hay justificación para el robo. La necesidad económica no es justificación para robar, para pecar robando, sino que el que robe, trabaje. Y noten, no solo la implicación es para suplir sus necesidades, sino al final del 28, ¿para qué es el propósito de su trabajo? No solo para que ya no robe y tenga lo necesario, sino también propósito, Efesios 4:28 al final, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esta es una de las bendiciones y responsabilidades que Dios te da al darte un trabajo. Y si no tienes trabajo y lo tomas a la ligera y te sientes cómodo porque algún pariente te está ayudando, y si estás entonces en esa situación por pecado de pereza, no solo estás pecando de perezoso, sino que puedes en un sentido estar pecando de negligencia al no ayudar a alguien que a lo mejor no puede trabajar y tú sí. A lo mejor un hermano por motivos de salud no puede tener trabajo, pero tú tienes el privilegio de tener salud por la gracia de Dios y tú sí puedes tener trabajo por sencillo y humilde que sea ese trabajo. Y nota, si tienes un trabajo, hombre, puedes ayudarle al que no puede trabajar, de nuevo quizás por una situación de salud y tú sí tienes salud, pero estás siendo flojo y estás siendo en términos teológicos un mantenido. Es una broma en términos coloquiales. Hay que trabajar, noten parte del propósito para ayudar al que tiene necesidad. Esta es una manera de mostrar amor. Ahora regresando, noten a Romanos 12, observen al final del 13, otra manera de mostrar amor. Romanos 12, 13, compartiendo para las necesidades de los santos, y aquí viene, practicando, o en el griego buscando practicar o persiguiendo la hospitalidad. Esta palabra hospitalidad en Romanos 12, 13 se compone de dos palabras griegas, fileo por un lado, que significa amor, y xenón, que significa extraño. Aquí hospitalidad, esta palabra en griego literalmente significa amor a los extraños. Y esto era muy importante de nuevo en esa época, porque en la época en la que el Espíritu de Dios escribió Romanos, viajar y hospedarse en posadas era peligroso, era difícil, no existía el Holiday Inn o tal o cual hotel o el City Express, y por eso los cristianos usaban su casa para hospedar a personas y en particular a creyentes. Esto lo vemos por ejemplo en 3 de Juan 5 al 8.
Pero el principio, aun cuando en la actualidad hay hoteles, es el mismo. Todo creyente, tú como cristiano, debes mantener las puertas de tu casa y de tu vida abiertas para ayudar a aquellos creyentes, inclusive extraños, gente que no conoces, pero que tiene necesidad. Claro, lo haces con sabiduría, entendemos, pero tiene que haber esa disposición. Y el principio, no tener la actitud, dices, es que yo no tengo una casa grande y apenas tengo dinero para comer, no importa. Aplica ahí la ilustración mexicana de que le pones un poco más de agua a los frijoles si es necesario. Pero el punto es que esa es la disposición de estar abierto y no tienes que tener la casa impecable, tan limpia que puedes poner una rebanada de jamón en el piso de la cocina y comer de ahí, aunque sé que a algunas de ustedes, hermanas, nos da gusto, les gusta tener su casa perfecta, pero aun cuando no está a tu nivel de pulcritud y de limpieza, pero es el principio, es el deseo. No tienes que de nuevo tener la casa tan limpia como si fuera otra vez un quirófano, o no tienes de nuevo que tener una alacena llena como si fueras alguien que tiene una familia de 10 personas. El principio es que debes estar dispuesto. Y noten, la idea aquí es de hospitalidad aún extraños, primordialmente esa es la idea de la palabra, no a tu familia. Dices, bueno, es que tengo a mis hijos y a mis nietos todos los domingos, soy muy hospitalario. No necesariamente eso significa ser hospitalario, porque la idea aquí es de extraños, gente que tiene necesidad. No estamos diciendo que está mal, obvio que invites a tu familia, pero la idea es a otros. Otra vez, quizás una manera de aplicar esto es orar, Señor, dame sabiduría, ¿a quién puedo invitar? ¿A quién puedo servir esta semana? Etcétera. Entonces, versículo 13, debemos esforzarnos por ser hospitalarios. Ahora observen el versículo 14. Aquí encontramos una especie de paréntesis porque habla de nuestra relación con los incrédulos que nos persiguen. Decimos paréntesis porque recuerden que del versículo 9 al 21, aquí encontramos cómo mostrar amor a la iglesia. Pero obviamente aquí en el 14 encontramos cómo responder, cómo relacionarnos con incrédulos que nos persiguen. ¿Cómo tratas a un compañero de trabajo, compañero en la escuela que se burla de ti porque eres cristiano, algún pariente, algún vecino? Aquí está la respuesta, versículo 14. Bendecid, un imperativo, un mandato. Tienes la responsabilidad de bendecir. ¿Qué significa eso? Que le pides a Dios que los bendiga. Esa es la idea. Bendecid a los que os persiguen. Y viene otro imperativo, bendecid, otro mandato ahí, y otro imperativo, y no maldigáis. En otras palabras, no le pidas a Dios que maldiga a esa persona que te persigue. Ahora observen, ¿por qué Pablo aquí en Romanos 12, 14 repite el mismo mandato dos veces? Bendecid, bendecid, y lo refuerza con un mandato a no maldecir, al decir y no maldigáis. Probablemente porque cuando alguien nos molesta, cuando alguien nos es hostil, cuando nos ataca por ser cristianos, ¿cuál es la tentación que enfrentamos? Enfrentamos una tentación fuerte a maldecirlos y no a bendecirlos. Enfrentamos una tentación fuerte a no pedirle a Dios que los bendiga, ¿verdad? Sino nos vemos tentados más bien a pronunciar ahí una oración imprecatoria, Señor, maldícelos al infierno con ellos. Pero noten, eso es lo que nos prohíbe hacer aquí. Dios nos manda pedirle a Él que bendiga a aquellos que nos muestran odio, nos persiguen. Esto, hermanos, es mostrar amor hacia los que nos odian. Este es un eco del Sermón del Monte. Y escuchen, esto de mostrar amor hacia los que nos odian, esto era algo que ni entre los judíos en esa época, ni entre los griegos se practicaba. ¿Y entendemos por qué? Esto va contra la naturaleza humana. Este es un amor sobrenatural. Observen otra manifestación de amor en el versículo 15 que debemos tener en primer lugar hacia nuestros hermanos en Cristo. Observen este texto hermoso, Romanos 12, 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Qué significa esto? Estas dos actitudes muestran humildad. Muestran que nos identificamos con otros, que nos preocupamos por otros.
Observen la primera parte del 15, gozaos con los que se gozan. Esto es, si están gozosos, nos gozamos con ellos. No los envidiamos por su gozo, no los menospreciamos por su gozo. Si Dios les proveyó un buen trabajo, un trabajo inclusive mejor que el tuyo, una casa mejor que la tuya, se arrepintió su hijo y el tuyo no se ha arrepentido, te gozas, no lo envidias porque tiene lo que tú no tienes. No lo menosprecias porque tiene aquello que tú no tienes, o minimiza su gozo. No, gozaos con los que se gozan. Noten versículo 15, al final, llorad con los que lloran. Esto es, si están llorando, si están sufriendo, lloramos con ellos. No necesariamente esto es literal, en algunos casos así lo puedes expresar, pero el punto de fondo es la actitud. Esto es, te dueles con ellos, porque lo que sufre nos hace sufrir. Y otra vez esto muestra preocupación, compasión hacia los que están sufriendo. Obviamente esto va en contra de una actitud egoísta. No debemos ser egoístas, indiferentes hacia los gozos y tristezas de nuestros hermanos en Cristo. Por implicación estás involucrado hasta cierto punto en sus vidas, porque si solo vienes, escuchas el sermón y te vas, no te involucras en la vida de nadie, no vas a saber si alguien se está gozando o alguien está llorando. La implicación de esto es que tienes cierto nivel de conocimiento, y así debe ser. No debemos ser como el hermano, ¿recuerdan del hijo pródigo? En Lucas 15, el hermano del hijo pródigo era tan soberbio que cuando su hermano, recuerdan, después de que despilfarró los bienes de su padre y vino en arrepentimiento, el hermano del hijo pródigo, en lugar de gozarse, estaba enojado, ¿no es cierto? Eso es soberbia. No debemos ser así, sino que debemos ser, usando las palabras de Pablo en 1 Corintios 12:26, misma idea. 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto muestra amor genuino. Observen en el versículo 16 otro mandato para mostrar amor genuino, y obviamente podríamos acampar en cada uno de estos mandatos, podríamos probablemente tener un estudio completo, un sermón por mandato, pero vamos a avanzar para mantenernos aquí con el desarrollo de la idea del Espíritu de Dios en este gran texto. Obviamente los animamos a que regresen, repasen, pidan al Señor que les ayude a ver en dónde están mal, en dónde están bien, para seguir fortaleciendo su vida a la luz de este texto, un texto tan rico. Y de nuevo, noten, hermanos, qué práctico. Un recordatorio de que no necesitamos ideas mundanas, no bíblicas, falsas como la psicología. Aquí está todo, véanlo. Y en un texto tan corto, cubriendo un rango tan amplio de situaciones en nuestras relaciones con otros, en primer lugar cristianos, incluyendo a incrédulos. Y vean, otro mandato muy importante, versículo 16, otro mandato para mostrar amor genuino, Romanos 12:16. Unánimes. Esa palabra unánime significa piensen lo mismo, estén de acuerdo, vivan en armonía. Unánimes, versículo 16, entre vosotros. Esa palabra unánimes es la misma, traduce la misma palabra griega usada en Romanos 15:5, un mismo sentir. Cuando en Reina Valera 60 ven esa frase, un mismo sentir, en particular Romanos 15:5, se refiere a que piensa lo mismo, deben estar de acuerdo, vivan en armonía. Esta frase en Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, es un llamado, escucha, a la unidad, no a la división. Y para tener unidad necesitamos humildad. Escucha, el humilde une, el altivo divide. El altivo piensa en sí mismo y el humilde piensa en otros. Filipenses 2:1-4. No mirando cada uno por lo suyo propio, antes bien cada cual también por lo de los otros. Las palabras del comentarista Mounce nos ayudan a entender y aplicar este mandato a ser humildes. Sí, pongan mucha atención porque este mandato hasta cierto punto se puede aplicar a toda relación humana. De nuevo, empezando aquí por el contexto en la iglesia, pero su aplicación se puede extender al matrimonio, a la familia, etc. Escucha, aquí tienes un correctivo
para que puedas hacer lo que está de tu parte para contribuir a la unidad en tu trabajo, en tu salón de clases, en tu equipo deportivo, en tu familia, en tu matrimonio. Mucha atención, y cito, la soberbia siembra las semillas de la discordia. La tendencia de considerarnos como dignos de trato preferencial es universal. El rango entero de conflicto personal que va desde discusiones no importantes hasta guerras internacionales refleja la idea equivocada de que somos mejores que ellos o que han hecho algo en contra de nosotros. Esta unidad, dice Mounce, es el resultado de llegar a un entendimiento mutuo de la manera de pensar de Dios, como los rayos en un ring que convergen en el centro. Entre más cercanos estamos de Dios, más cercanos estamos unos de otros. Nada destruye tanto la armonía del cuerpo, esto es la iglesia, como la soberbia. Fin de la cita. No le des vueltas. Si te sientes distante de tu cónyuge, estás distante, estás enfrentando fricción, división. El primer lugar donde tienes que examinarte es tu vida. Estoy yo, me siento, y lo más probable es que parte de la razón es porque tú te sientes mejor que tu cónyuge, porque tu cónyuge no te da lo que tú piensas merecer. Lo mismo en tu relación suegra con tu nuera, lo mismo en tu relación con tu hijo, o de nuevo, aún en el mundo, con tu jefe. Si estás teniendo problemas con tu jefe, aunque no sea cristiano, examínate. Es probable que sea en parte porque tú piensas que mereces más de lo que tu jefe te da. Porque tu jefe no te trata como crees que merece ser tratado. No vayamos muy lejos, hermanos. Vean nada más la simplicidad y claridad de la palabra de Dios. Tantas divisiones familiares, de iglesias, laborales, etcétera, son simplemente el resultado de nuestra soberbia. Ahí está el problema. Por eso, aquí en Romanos 12:16, tan importante esa exhortación, unánimes entre vosotros. Y continúa, no altivos, Romanos 12:16, o en el griego no arrogantes, es la idea en el griego, no altivos, en Romanos 12:16, sino asociándoos con los humildes. ¿Qué significa esto? No tengas una manera de pensar arrogante, que se refleja en dos cosas. Uno, buscas actividades visibles, quieres aparecer, y dos, buscas asociarte con gente prominente, influyente. Al final del día es para que tú te exaltes. En contraste a ser altivo, debes tener una manera de pensar humilde que se refleja de dos maneras opuestas a lo que significa ser altivo. ¿Cómo cultivas una manera de pensar humilde? Uno, busca realizar actividades humildes, no visibles, insignificantes. En lugar de que seas tú el que se sienta a comer en la mesa de tu casa y que te traigan la comida, ¿por qué no tú lavas el traste? ¿Por qué no tú te ofreces a lavar un excusado? Esas son actividades no visibles, insignificantes, y ni se diga en la iglesia lo mismo. Y dos, busca asociarte con la gente necesitada, marginada, de condición baja. De nuevo, esto tiene aplicación primordial a la iglesia. Pero esto también lo puedes extender, no solo en la iglesia, busca a los hermanos más necesitados, menos prominentes. Y lo mismo le puedes enseñar a tus hijos, hijo, en la escuela busca al niño, al joven que tiene más necesidad, el que nadie quiere estar con él, el rechazado. Fomente eso. Una manera de pensar bíblica, de humildad, obvio, horas que el Señor abra su entendimiento, pero esto muestra humildad. Esto obviamente es un contraste con la manera de pensar del mundo, que busca rodearse de gente de dinero, influyente, bien parecida, bien vestida, y menosprecia a los que no tienen dinero, ni se ven bien, ni tienen influencia. Esto es horrendo, hermanos. Horrendo sobre todo verlo en nuestra vida. Y horrendo ver que es nuestra tendencia automática, ¿no es cierto? Terrible. Es triste cuando actuamos como el mundo. Así actúa el mundo, especialmente en la iglesia. Escuchen cómo lo expresó el comentarista Cranfield. Y cito, siempre es una señal de la mundanalidad de la iglesia cuando sus líderes
y podríamos incluir es una señal de mundanalidad cuando los cristianos en general ya no se asocian con tanta prontitud y libertad con gente humilde, sino con gente que es socialmente superior, tanto adentro como fuera de la iglesia. Fin de la cita. Que el Señor nos guarde de eso, hermanos. Ve, qué tendencia, ¿no es cierto? Tan pecaminosa, y Dios dice, no altivo, Romanos 12:16, sino asociándoos con los humildes. Y una exhortación más al final del 16, que está ligada a las primeras dos del 16, ligada por esa actitud horrenda de la soberbia. Romanos 12:16 al final, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Esta frase es una referencia a una frase que se usa varias veces en el libro de Proverbios. Esta manera de pensar arrogante, como lo dice el comentarista Mu, se ve cuando crees que estás bien y los demás están mal. Cuando crees que tu opinión es mucho más importante que la de los demás. Aquí en Romanos 12:16 Pablo nos manda no pensar que nuestra opinión es más importante que la de los demás, y esto incluye no pensar que nuestra opinión está bien y la de los demás está mal. Maridos, ¿cómo tendemos a pecar en esta área? ¿No es cierto? Tú estás mal a nuestra esposa, yo estoy bien. Contraste, amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. No seas el todólogo, eso muestra una actitud soberbia. No, obviamente si lo dice la palabra de Dios, ahí está, pero aún en esa área tienes que ser sabio, humilde al presentar lo que dice la palabra de Dios. Y obvio, aquí el punto es la actitud que está atrás de esto, de esta manera de pensar. Al final del 16, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Es una manera de pensar pecaminosa, de nuevo, está arraigada en una manera de pensar soberbia. Ahora pasemos al versículo 17. En esta última sección de Romanos 12, versículos 17 al 21, encontramos mandatos que nos mandan a expresar amor, escucha, a personas que han pecado contra nosotros. Noten ustedes, aquí tenemos una sesión de consejería, ¿cómo enfrento a mi esposa cuando peca contra mí? ¿Cómo enfrentas a ese compañero de trabajo en la escuela que peca contra ti? ¿Cómo enfrentas a ese hijo que peca contra ti? ¿Te ha hecho sufrir tanto? Ese marido, esposa que te ha tratado mal, te ha ofendido, pecado contra ti. ¿Cómo respondes? Aquí está Romanos 12, 17 al 21. Observen el versículo 17. No paguéis, en el griego, no recompenses a nadie mal por mal. Procurad, quiere decir considera, piensa con cuidado hacer lo bueno delante de todos los hombres. Observen el mandato doble. Cuando alguien peca contra ti, cuando tu padre te hizo lo que te hizo hace años atrás, cuando eras joven, cuando le hizo lo que le hizo a tu mamá, cuando pecaron contra ellos y por lo tanto también contra ti, escucha Romanos 12, 17, evita la venganza. Y no solo evitas la venganza, sino que te aseguras de hacer cosas que Dios considera como buenas. Ahí está el principio del 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No es como en el mundo, adulteró contra mí este sinvergüenza, ahora yo le voy a dar de su propia medicina y voy a acostarme con alguien para que vea lo que se siente. Eso es pecaminoso. No le das mal por mal, sino obediencia, santidad, bien por mal. Versículo 18. Noten qué sabiduría del Espíritu de Dios plasmada aquí. Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Noten qué sabiduría de Dios. Si el versículo solo hubiera dicho, debes estar en paz con todos los hombres, tendrías que pecar para hacerlo. Porque hay hombres que quieren que peques para estar en paz contigo. Y la frase en cuanto dependa de vosotros es vital, porque hay ocasiones en las que has hecho lo que está de tu parte para estar en paz con alguien, pero la persona no quiere estar en paz contigo. Entonces, sin pecar, haz lo que puedas por estar en paz con todos. Esto apunta a que no debes ser pendenciero, peleonero.
No debes caracterizarte por vivir con los guantes de box puestos, que la gente tiene que evitarte porque, hombre, vive en el ring, vive allá arriba en el cuadrilátero, listo para darle el que se le ponga enfrente. No, no, eso no honra a Dios. Hebreos 12:14, seguir la paz con todos. Es la misma idea. Sin pecar, haz lo que está de tu parte por estar en paz con todos. Ahora observen el versículo 19, continúa hablando de este tema de cómo enfrentas a alguien que ha pecado contra ti, cómo enfrentas esa tentación pecaminosa a vengarte de alguien que ha pecado contra ti. Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Detengámonos ahí. Observen la frase, no os venguéis. Significa, no procuren la justicia, no tomen la justicia vosotros mismos. No. Dios prohíbe la ley del viejo oeste. No. No te ajusticias, no linchas a esa persona porque si no nadie se va a encargar de él. No, no eres el justiciero, no eres el superhéroe. No. Es que si nadie lo para, yo lo tengo que parar, si no nadie lo para. No. No os venguéis vosotros mismos. No tomes la justicia en tus manos. Este mandato para nosotros es una repetición de un mandato que Dios le mandó a Israel bajo la ley. Ahí en Levítico 19:18, Dios dijo a través de Moisés, Levítico 19:18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y note, cuando dijo esto Dios a Israel a través de Moisés, fue en la época que estaba vigente el principio de ojo por ojo y diente por diente. Y ese principio de ojo por ojo y diente por diente, conocido como la ley del talión, se refería a que la autoridad civil debía castigar el crimen de una manera proporcional al crimen. Esa es la idea. No que se aplicaba para la venganza personal, como lo hicieron los fariseos más tarde. No que ojo por ojo, diente por diente, como me hizo le voy a dar. No. Eso se aplicaba al gobierno bajo la autoridad del pacto mosaico, la ley que ya fue reemplazada y cumplida por el Señor Jesús. Estamos bajo el nuevo pacto, eso no se aplica a nosotros. Y recuerden, nunca lo vemos en Mateo 5, ese principio de ojo por ojo, diente por diente, nunca se aplicó para justificar la venganza personal, como lo quisieron hacer los líderes judíos en la época del Señor Jesús. Y obviamente ahí en Levítico 19:18 la implicación es que cuando te vengas de alguien o le guardas rencor, no lo estás amando y por lo tanto estás pecando. Pero observen de nuevo la primera parte de Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos. Y observen cómo los llama. Amados míos. ¿Por qué les dice que son amados aquí? Quizás, como lo dice un comentarista de apellido Wilkins, quizás para recordarles que disfrutan del amor de Dios de forma totalmente inmerecida y de esta manera les está buscando ayudar a resistir la tentación de vengarse contra los que han pecado contra ellos. Entonces, es probable que aquí en Romanos 12, al decirles amados míos en el versículo 19, es probable que les diga amados míos, para recordarles que ellos, los destinatarios originales, para recordarles que ellos, igual que nosotros, habíamos pecado contra Dios y merecíamos su juicio, pero Él escogió amarnos y no darnos lo que nuestro pecado merecía. Entonces, esto sin duda nos ayuda a resistir la tentación a vengarnos, ¿no es cierto? ¿Te quieres vengar? Recuerda lo que le debes a Dios. Le debes bastante, tanto que la paga del pecado es muerte. ¿Quieres que Dios te cobre lo que le debes? Debes estar en el infierno. Pero es por su gracia, por su amor que no merecemos, que no estamos en el infierno y de hecho lo conocemos, así que esto debe refrenarnos cuando enfrentamos la tentación a querernos vengar. ¿Cuánto nos ha dado Dios sin merecerlo? ¿Quiénes somos nosotros para cobrarnos lo que alguien nos ha hecho? No llegamos al estándar de santidad de Dios. Si Él, que es santidad perfecta, ha escogido mostrarnos un amor que no merecemos,
¿Quiénes somos nosotros que somos pecado para cobrarle a alguien lo que nos ha hecho? En lugar de vengarnos contra los que han pecado contra nosotros, observen lo que debemos hacer, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar. Esa frase, dejad lugar, es un imperativo, es un mandato. Debes obedecerlo, esto no es sugerencia. Dejad lugar, mandato, a la ira de Dios, porque escrito está en Deuteronomio 32:35, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, la venganza está en manos de ¿quién? Dios. Esto implica confianza en Dios. Escucha, Dios no te manda a ser instrumento de venganza, sino que te manda a confiar en Él. Ese es lo que manda el versículo 19. Déjalo en manos de Dios. Él es el juez, no tú. No eres la juez de tu marido. No trates de vengarte de cómo ha pecado contra ti. No usurpes el lugar de Dios. Es una blasfemia. No trates de vengarte contra alguien que ha pecado contra ti, porque eso es tanto como colocarte en el lugar de Dios. Y de acuerdo con este texto, versículo 19, solo Dios es el juez que tiene la autoridad y el lugar de vengarse, de juzgar a alguien por su pecado, ni tú ni yo. Y observen, aquellos que pecan contra nosotros, no solo no debemos vengarnos contra ellos, no solo debemos confiar en que Dios es el único que tiene la autoridad de vengarse, sino observen, el versículo 20 va un paso más allá, Romanos 12:20. Así que, esto expresa la idea de por el contrario, la idea es, en lugar de vengarte, versículo 19, versículo 20, si tu enemigo tuviere hambre, imperativo, dale de comer, es un mandato, aliméntalo. Si tuviere sed, siguiendo ahí en el 20, dale de beber, otro imperativo, es un mandato, no es sugerencia. Dale de comer a tu enemigo hambriento y al darle de beber a tu enemigo sediento, realmente estás mostrando una forma práctica de aplicar el versículo 14, de bendecirlo y de hacer lo bueno delante de todos los hombres, versículo 17. Esto, hermanos, es el amor genuino del versículo 9, recuerdan, lo vimos ahí, el amor sea sin fingimiento. Este es el amor que el Señor mandó y que Dios muestra a sus enemigos. Como lo vemos en Mateo 5, 44 y 45, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es que debemos tratar a los que pecan contra nosotros? No les das mal por mal, no pecas contra ellos, no buscas vengarte de ellos. Confías en que Dios es el único que tiene la autoridad de vengarse y además de eso, versículo 20, si tiene necesidad esa persona que peca contra ti, busca satisfacer esa necesidad. Y noten al final lo que sucede, hay un efecto aquí, versículo 20. Pues haciendo esto es cuando satisfaces la necesidad de tu enemigo, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas se refiere a carbones o brasas de fuego, amontonarás o apilarás sobre su cabeza. Aquí Pablo repite Proverbios 25, 21 y 22. ¿Qué significa esto de ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza? Aparentemente una frase que se usaba hace mucho tiempo atrás, es una metáfora, está tomando aquí una frase con sentido figurado. La idea aquí de ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza significa que tu respuesta amorosa a la agresión pecaminosa de esa persona lo va a llevar a sentirse avergonzado por su conducta pecaminosa hacia ti, y Dios puede usar ese amor que le estás mostrando para llevarlo a que se arrepienta. Piensen, esto lo vivimos, por ejemplo, aun cuando vas en el auto, por ejemplo, no dejas pasar a alguien en el auto o en una fila y te le metes y te sientes mal, y fui egoísta, perdóname Señor. Y la persona de adelante muy amable, o contra la que le hiciste eso es muy amable, no, adelante por favor, te sientes peor. Esa es la idea. Te sientes, te humilla, te avergüenza, así como, no, ya me voy, ¿no?
Esa es la idea. Dios puede usar tu bondad hacia esa persona hostil hacia ti para que se siente mal, se sienta avergonzado y por la obra de Dios, Dios pueda usar ese amor que le estás mostrando para llevarlo a que se arrepienta. Observen cómo concluye el versículo 21. No seas vencido. Viene del verbo nikao, relacionado a Nike, como los tenis Victoria, Nike. No seas vencido de lo malo, sino vence, de nuevo del verbo nikao, relacionado a Nike, Victoria. Vence con el bien el mal. Noten otra vez ese principio tan importante. Vence con el bien el mal. Cuando alguien peca contra ti, respondes con pecado, estás pecando, pero además de pecar, eres derrotado por ese pecado. Eso es lo que está enseñando el versículo 21. Pero, cuando alguien peca contra ti, respondes con amor. Respondes buscando servir al que pecó contra ti. No solo estás obedeciendo a Dios, sino que estás venciendo ese pecado con la obediencia. Y esa victoria, como lo dice el comentarista Mood, demuestra dos cosas. Escucha. Uno, que el pecado del que pecó contra ti no te llevó a pecar, sino que te mantuviste firme en santidad. El pecado del que pecó contra ti no te llevó a pecar. Cuando tú respondes con obediencia al que peca contra ti, estás venciendo, versículo 21, con el bien y el mal. ¿En qué sentido? En dos maneras. Estás demostrando dos cosas. Uno, que el pecado de esa persona no te llevó a pecar, sino que te mantuviste firme en santidad. Fuiste el ganador, por así decirlo, no por motivos pecaminosos, es para la gloria de Dios. Es tu responsabilidad, Dios lo manda aquí. No te venció el pecado de él, sino que te mantuviste firme en santidad. Y número dos, lo más importante, cuando versículo 21, vences con el bien el mal, demuestras lo más importante, escucha, que has actuado como tu Señor Jesucristo. Y lo has glorificado. Recuerden, como en 1 Pedro 2, 11 y 12, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Esta verdad es vital para toda relación humana con cristianos incrédulos. Otra vez, inclusive en tu matrimonio, si tu cónyuge peca, vence su pecado sin que tú peques, sino sirviéndolo, ayudándole donde tiene necesidad. Compañeros de trabajo, parientes, compañeros en la escuela. ¿Cómo puedes cumplir con estos mandatos de Romanos 12, 9 al 21? Los versículos que vienen antes nos explican. Como lo hemos estado diciendo a lo largo de nuestro estudio, cada uno de estos mandatos son posibles únicamente, escucha, cuando tú eres un cristiano genuino. Tienes que regresar a Romanos 12:1, ahí está el fundamento. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, solo cuando tú has vivido las misericordias de Dios en la justificación, santificación, esto es, Dios te ha salvado, y ya salvo, versículo 1, presentas tu cuerpo en sacrificio vivo, quiere decir vives dedicado a Él. Y versículo 2, no te conformas a este siglo, sino transformas tu manera de pensar a través de la palabra de Dios. En otras palabras, ¿cómo puede alguien aplicar estos mandatos, manifestar este tipo de amor sobrenatural de Romanos 12, 9 al 21? Respuesta, siendo cristiano. Siendo un cristiano dedicado a Dios, y muy importante, siendo un cristiano que está estudiando la palabra de Dios para pensar como Dios manda en su palabra, no como el mundo manda. Nada de que es que le voy a poner límites porque si no se va a pasar. ¿Eso es lo que dice el texto? Es que ya abusó mi marido, mi nuero, mi yerno, mi vecino, le voy a poner límites. ¿Eso es lo que dice el texto? No. Respondes bien, ¿con qué? Al mal. Si Dios quiere, el próximo domingo hablaremos ahora de cómo debemos relacionarnos con nuestro gobierno en Romanos 13. Oremos. Padre, gracias por tu palabra tan rica en este texto, tan útil, tan necesario. Reconocemos, Padre, cómo este texto desenmascara nuestra propensidad a ser egoístas, soberbios. Qué cosa tan horrenda es ver nuestro pecado cara a cara. Conforme esta espada que es viva y eficaz, penetra lo más profundo de nuestra alma. Pero oramos, Señor, que estas verdades tan ricas
las use tu Espíritu para llevarnos a examinarnos y a entender que si tan solo aplicamos estas verdades, en primer lugar vas a ser glorificado, que es lo más importante. Y en segundo lugar, ¿qué testimonio vamos a darle al mundo incrédulo? Y en tercer lugar, es probable que se resuelvan en tu soberanía muchos conflictos en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el trabajo. Y aún, Padre, si en tu soberanía no permites que se resuelvan, que recordemos que esta es nuestra responsabilidad, que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todos los hombres, aun cuando ellos no quieran estar en paz con nosotros, y que estemos en paz al vencer lo malo con el bien, al mostrar este amor obediente. Te damos la gloria por este hermoso texto, por tu palabra preciada. Gracias, Señor Jesucristo, por tu ejemplo perfecto. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere.